Have a thought and have a vision, don't get caught up in the millions, yeah. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarno en Star Wars capítulo 201 al 205. La hija cayó inconsciente, dejando a Anakin a cargo de los cuerpos. Pero el padre todavía estaba vivo y coleando, no completamente muerto aún con fuerza vital todavía dentro de él, lo que hizo que Anakin se dirigiera hacia él, con su hija en sus brazos. Tú, el padre estaba luchando. No te preocupes. Creo que ahora me veo obligado a cuidarla, respondió Anakin al ver que el hombre seguía caminando. Debes irte. Parecía que el padre no tenía mala voluntad y en cambio parecía centrarse más en el hecho de que ese lugar probablemente sería destruido. Las chicas que estaban con Javita habían obtenido todo lo que necesitaban estando allí, porque habían experimentado cosas dentro de ellas que las ayudarían a enfrentarse a algunos demonios internos. Anakin también se había beneficiado, pero el viaje de las chicas podría estar recién comenzando. Alguien en particular, Padmé, estaba pasando por lo que llamaría un desarrollo de carácter en comparación con los demás. No puedo irme todavía. Todavía hay algunas cosas más interesantes que desvelar aquí, dijo Anakin. Puedo hacer que sea indoloro. Fácil y simple. Puedo quitarte la vida aquí. Anakin hizo su oferta, porque no le gustaba ver sufrir al anciano. Tú, cuidado con lo que tu corazón, sí, lo sé. Soy muy consciente de lo que está por venir y sé muy bien lo que debo hacer. No te preocupes, porque aún así cumpliré la voluntad de la fuerza, porque ella me ayudó a venir a este mundo. Por eso, estoy dispuesto a ayudarla con su pequeño problema, respondió Anakin mientras cargaba a la hija sobre su espalda para poder alcanzar al padre. Puede que no pueda salvarte la vida, pero debes saber que todo estará bien. Anakin podría sobrecargarlo con fuerza vital, pero duda que eso sea lo que el anciano quiera. Gracias, tú has traído equilibrio a este lugar, a través de la muerte de mi hijo, a través de la muerte de mí mismo y a través de la alineación en mi hija, has completado la profecía. El padre logró jadear dolorosamente. Tranquilos ahora. Entonces Anakin, con un chasquido de dedos, le quitó la vida al padre, permitiéndole descansar en paz para siempre. Por supuesto, no era tan cruel como para no permitirle al padre y al hijo la oportunidad de regresar a la fuerza. Ambos habían sido guiados por Anakin fuera de este planeta y hacia el campo de energía conocido como la fuerza para que pudieran convertirse en uno con la fuerza. Bien, ahora es momento de empezar a avanzar, pensó Anakin mientras contemplaba lo que había creado. Una especie de utopía que implosionaría sobre sí misma en un lapso de tiempo inmensurable pero muy breve. Siempre habría llegado a su fin, simplemente desapareciendo del universo para nunca más ser vista, lo que significa que este fue un viaje único. Las cosas asombrosas que se ven aquí no se volverían a ver, a menos que Anakin tenga algo que decir al respecto, cosa que hace, pero a veces es mejor dejar atrás el pasado para poder avanzar con más facilidad. Sintiendo a la hija en su espalda, pensó para sí mismo. ¿Cómo voy a explicar esto? Nunca tuve la intención de que esto sucediera. Suspiró mentalmente, porque probablemente lo iban a reprender por traer a otra chica más, cuando en realidad ya podría haber traído a muchas más. Él simplemente no lo hizo. ¿Qué pasó? Allá donde estaban las chicas, dentro de Javita, ellas habían pasado a un segundo plano cuando todo esto sucedió. No tenían idea de lo que estaba pasando, pero en ese momento no tenían miedo, porque era algo similar a lo que estaban acostumbrados a sentir a través de la fuerza. Fue obra de Anakin, todo se volvió blanco, incluso los ciclos de día y noche se desordenaron debido a lo que fuera que estuviera sucediendo. Ahsoka y Padme les habían explicado a todos lo que esto significaba y posiblemente lo que estaba pasando, pero no importaba. Anakin había conseguido lo que quería y era hora de irse, pero no antes de que las chicas también consiguieran lo que necesitaban. Si bien se había producido una transformación en el planeta, no se había vuelto tan vacío como para que ya no existiera nada aquí y, en cambio, había algunas cosas que aún podían ayudar a todos. He vuelto.
gritó Anakin desde la cueva, lo que llevó a Javita a levantarse sola y salir de la cueva para disfrutar de una buena y apropiada vista del mundo, ya que se había convertido en algo nuevo. Las chicas salieron de la nave, sorprendidas por los cambios que habían ocurrido, pero aún más sorprendidas por la persona que sostenía a Anakin. ¿Quién es esa?, preguntó Ayla y pensó para sí misma. Lo sabía. Sabía que era para otra mujer. No es lo que parece. Anakin estaba en una situación difícil, ya que era exactamente lo que parecía y debido a la proximidad, todos aquí podrían decir que ella también estaba conectada con Anakin a través de una diada. ¿Cómo podrían no saberlo, cuando también podían sentirse el uno al otro? Creo que se parece y se siente como lo que pensé que sucedería. Ayla lo fulminó con la mirada, pero por lo demás no le importó mucho y las otras chicas también estaban frustradas, pero de nuevo, no les importaba mucho en esta instancia, ya que ya las había atrapado a todas, que era una más. Por supuesto, intentarían monopolizar a Anakin para sí mismos y asegurarse de que no siguiera dando vueltas y recogiendo animales perdidos. Bueno, su padre y su hermano están muertos ahora, así que, Anakin intentó explicar, pero lo dejó ahí porque no había forma de explicarlo. Lo hubo, pero no fue como si eso fuera a mejorar la situación, y en lugar de eso miró a todos y se dio cuenta de que también tenían algún interés en los eventos que habían sucedido. De regreso en Coruscant, Sidious, después de encargarse de Dooku, decidió que ya era hora de ocuparse de los separatistas. Puede que haya sido más sabio al mantener con vida a Tyrannus, pero fue un movimiento planificado para eliminar el liderazgo de los separatistas para que se alinearan con lo que Sidious quiere. Vaya, vaya, vaya. Miren lo que tenemos aquí. Sidious se acercó a la nave en la que se encontraba Dooku y la inspeccionaría él mismo, pero no era ese tipo de persona. En cambio, era alguien que conseguía que otros hicieran el trabajo sucio por él, y rara vez tenía que lidiar con cosas como esta. Manteniendo sus manos limpias, podría evitar la responsabilidad de cualquiera de las fallas que pudieran suceder en el caso de que él se involucrara. Se podría decir que este era un rasgo inherente o que se había combinado con el entrenamiento que recibió con Plagueis. Una especie de trauma que garantizaba que, si alguna vez hacía algo malo, tendría recuerdos de los castigos que había recibido. Ustedes dos, entren y busquen en la nave, ordenó Sidious a sus dos nuevos aprendices, Ferus Olin, ahora conocido como Darth Verdrete, y Jar Jar Binks, ahora conocido como Darth Imerbose. Imerbose y Verdrete buscarían en todo el interior de la nave cualquier cosa que pudiera ser de utilidad. Un ejemplo de ello eran las cosas que tenía Dooku y que le permitían comunicarse con aquellos que eran considerados sus asesinos. Así es. Sidious tenía toda la intención de tomar bajo su mando todo lo que Dooku tuviera bajo su mando, ya que había abandonado por completo la regla del principio de dos. A Sidious no le importaban las tradiciones ni nada de eso porque, si no le beneficiaban de algún modo, más le valía deshacerse de ellas. La regla de dos no le hacía ningún bien en este caso y, en cambio, estaba restringiendo su capacidad de hacer cualquier cosa. Maestro. El primero en salir fue Olin, aparentemente sin aliento, ya que Sidious alentaba las peleas internas entre sus dos nuevos aprendices. Quería que se odiaran, porque incluso si no le importaba la regla de dos, la usaría a su favor. Al tener dos aprendices, los hará pelear hasta el final y luego el ganador se convertirá en su verdadero y único aprendiz. ¿Sí? ¿Qué has encontrado?, preguntó Sidious mientras permitía que Ferus se acercara a él. Aquí, maestro. Un dispositivo de comunicación. A Imerbose le falta mucho amo, y te sugeriría que lo mates. Verdrete inmediatamente quiso matar a Imerbose porque se interponía en su camino. Especialmente con lo torpe que era ese estúpido Gungan. No. Eso está bien. Su torpeza le sirve a Darth Imerbose, porque con ella muchos lo tomarían por idiota. Incluso si es verdad. Sidious no estaba en contra del abuso verbal y haría mucho más. Sí, maestro. Verdrete dio un paso atrás y en su lugar se puso de rodillas, inclinándose ante Sidious, lo que solo hizo que Sidious se sintiera más feliz. Controlar y permitir que estos dos fomentaran cierta cantidad de odio entre sí, en lugar de hacia sí mismo, era permitirse nuevamente lavarse las manos. Era una técnica de manipulación estándar culpar a otra persona por todas sus preocupaciones o desgracias, cuando la persona que infligía tal dolor era de hecho la culpable. Pero, cuando Sidious castiga de Verdrete, dice que todo fue culpa de Imerbose y cuando Sidious comenzó a torturar a Imerbose, culpó a las faltas de Verdrete.
Disfruta de la gloria de lo insidioso que es Sidious. Imergo se salió de la nave y parecía tener un susto en el brazo derecho, resultado de la pelea que había ocurrido adentro. No era el resultado de su torpeza, de cualquier manera, no importaba porque esto solo alimentaría el odio de Imergose por Verdete y viceversa. Ustedes dos pueden irse ahora. Tengo cosas que hacer yo mismo. Sidious entonces comenzó a dejar a los dos, sabiendo que cualquier cosa podría pasar entre ellos. Pero los había entrenado lo suficientemente bien como para que no comenzaran a atacarse entre sí cuando él estaba dentro de la habitación, pero una vez que estaba fuera, cualquier cosa podía pasar. Sin embargo, por lo que Sidious entendió, fue que los dos tenían cierto nivel de entendimiento mutuo entre ellos, lo que le permitía a Sidious vigilarlos a ambos. Quería enfrentarlos entre sí, no que se hicieran amigos y luego se volvieran contra él, los dos. Eso sería desastroso y en lugar de eso, incluso inventaría cosas para torturarlos a ambos sin preámbulos. Ahora finalmente puedo empezar a hacer que las cosas avancen, pensó Sidious mientras sostenía el dispositivo de comunicación. Hablando por el teléfono, Sidious pregunta a quién podría relacionarse con esto. Primero quiere contactar a los asesinos bajo el mando de Tyrannus y transferirle el mando. Hola. Dice, pero no hay respuesta, lo que podría significar cualquier cosa, pero decide que si no le responden, entonces seguirá adelante y lo intentará de nuevo en otro momento. Luego comenzó a contactar a toda la gente dentro del movimiento separatista y a hacer tratos en secreto, ya sea mediante el uso de dinero u otras cosas. Hola. Me gustaría hablar, y lo haría sin ningún problema, primero poniendo a todos bajo su control, pero solo hablaría ahora. Más tarde, tendría que crear varios servidores proxy de las cosas reales en lugar de exponerse. Había organizado una reunión con los separatistas y todos lo sabían e incluso habían aceptado, debido a la intervención de Doku. Así, el proceso se hace aún más fácil para él mismo y le permite cambiar de opinión a todas estas personas, unos derrochadores codiciosos, avaros e indulgentes que pierden el tiempo en una pelea en la que se vieron acorralados. Porque Sidious es el verdadero cerebro detrás de todo, pero si lo revelara, entonces solo se volvería en su contra una vez que los lleve a la mesa de negociaciones. Todos aceptarían de buena gana y sin querer ir en contra de lo que él ofrece, pues las cosas que él ofrece bajo la mesa, como otra persona, lo compensarían con creces. ¿De dónde estoy? La hija se despertó en un espacio desconocido. Había pasado por un cambio durante el proceso de fusión con las energías que Anakin había insertado en ella. Por fin estás despierta. Una voz le habló y la hija vio a alguien que estaba sentado justo a su lado. Ella era hermosa, o al menos lo era porque sus propios estándares de belleza estaban un poco distorsionados debido a que había vivido sola durante tanto tiempo. Solo se tenía a sí misma, a su padre y a su hermano para obtener una representación precisa de la belleza, y ni siquiera había pensado en estas cosas antes. Porque así era ella, o así era hasta que llegó Anakin y ahora se estaba volviendo cada vez más consciente de sí misma. Especialmente cuando estaba cerca de Anakin, porque no quería avergonzarse a su alrededor. ¿Dónde estoy? Preguntó la hija a la persona que estaba a su lado. Creo que es necesario hacer algunas presentaciones apropiadas. Mi nombre es Barriss Skywalker. Barriss no pudo evitar agregar el apellido al presentarse, incluso cuando solo decir su nombre de pila era todo lo que alguien necesitaba. ¿Skywalker? ¿Entonces tú eres la esposa del elegido? La hija parecía extrañamente molesta, pero al mismo tiempo fuera de sí, considerando que sabía de Padmé y que ella también era la esposa de Anakin. Soy solo uno, respondió Barriss. ¿Pero una? La hija estaba confundida, pero también se sentía físicamente extraña. ¿Qué me pasa? No lo sabía y le preguntó a Barriss, pues se sentía más pequeña de lo que era. No sé de qué estás hablando. Anakin te trajo aquí y eras exactamente como eres ahora. Tal vez si fueras un poco más precisa. Barriss se inclinó para que la hija supiera que Barriss no sabía de qué estaba hablando. Yo, ¿me siento más pequeña? La hija tenía la misma ropa y todo lo demás, incluso la misma naturaleza resplandeciente que tenía. Excepto que en lugar de brillar todo el tiempo era más como si el brillo apareciera y desapareciera. No sé nada sobre volverse más pequeño, pero tú también eres como una luz parpadeante. Barriss hizo un gesto señalando a la hija, toda la habitación en la que estaban parpadeaba, no rápido, sino en un lento y metódico oscurecimiento y luego brillo de luz. Oh. La hija se sorprendió, porque esto definitivamente no era normal. Sí.
Esto ha estado sucediendo durante unos minutos, dijo Barris mirando a su alrededor mientras la luz dentro de la habitación continuaba su exhibición. ¿Cómo lo detengo? Preguntó la hija. ¿Pero cómo diablos se supone que Barris lo sepa? ¿Cómo se supone que yo lo sepa? No lo sé, por cierto, ¿dónde está el elegido? Tuvo que preguntar la hija, ya que su situación no era tan importante para ella y estaba mucho más interesada en lo que Anakin estaba haciendo en ese momento. Te sugiero que te concentres en ti mismo por ahora, respondió Barris. Anakin había acompañado a las chicas para dirigirse hacia el pozo del lado Fark, porque si bien Anakin había absorbido el planeta, eso no significaba que se hubiera convertido en algo que la fuerza ya no podía atravesar. Una vez que se fue, eso fue todo y preferiría que todos lo ayudaran a conseguir todo lo que necesita, pero también al mismo tiempo usar este lugar como una especie de campo de entrenamiento. Las únicas personas que se quedaron en Javita fueron Barris, la hija y Ayla, dado que estaba embarazada y Anakin definitivamente no quería que hiciera nada demasiado extenuante. Aunque técnicamente todavía sería capaz de hacer cosas incluso en su estado actual, lo que significa que no tendría que preocuparse en absoluto por el feto del niño. Anakin solo estaba siendo cauteloso y Ayla lo entendió, por eso se permitió quedarse atrás. Y no era como si no hubiera nada que hacer aquí también, porque mientras tanto Barris se quedó con la hija, porque ella era la que más sabía sobre técnicas de curación con la fuerza además de Anakin, donde la hija necesitaría ser revisada. Quiero ver cuánto he encogido. La hija ahora parecía decidida a centrarse en sí misma. Está bien. Puedo hacerlo. Barris se levantó y utilizó un dispositivo multiuso que le permitía hacer algo así. Si bien la altura no era tan importante en la mayoría de los procedimientos médicos, aún así habría algo importante que observar. Más específicamente, cosas que se pueden hacer fuera de los aspectos médicos y que pueden ser importantes para otras cosas. Veamos, la hija yacía en la cama completamente inmóvil, mientras emanaba luz y al mismo tiempo tenía algunos pensamientos internos. Todavía no se había dado cuenta de que su familia había muerto y, aunque Anakin les había contado a todos lo que había sucedido, no le dijo a nadie que le mintiera a la hija si ella lo preguntaba. Porque ella misma debería saber los resultados de lo que ha sucedido. ¿Mides exactamente 1,9 metros? Tienes exactamente la misma altura que Anakin, dijo Barris, y esto sorprendió a la hija ya que ella definitivamente era más alta. No había forma de que ella se hubiera vuelto más baja de la nada, y luego sucedió. Me vinieron a la mente recuerdos que hacían referencia a la visión de Anakin asolando las tierras y convirtiéndolas en el paisaje que es ahora. Blanco, congelado en el tiempo y gris, de aspecto monótono debido a la falta de color que le diera vida o muerte, pues la destrucción y la creación ya no eran algo que existiera aquí. No había nada. Nada en absoluto. Anakin se había asegurado de eliminar todo lo que pudiera haber surgido aquí como resultado del ciclo continuo entre la hija y el hijo con el padre monitoreando. ¿Por qué? No se sabe si habría habido alguna abominación extraña esperando explotar la galaxia en general. Un supervirus potenciado por la fuerza, tal vez. El pozo del lado oscuro era un abismo profundo lleno de magma ubicado en el reino de Mortis donde se canalizaba el lado oscuro de la fuerza. En las profundidades del reino de Mortis existía el pozo del lado oscuro, un profundo abismo lleno de magma por donde se canalizaba el lado oscuro de la fuerza. Justo debajo del pozo que conducía a la superficie del planeta se encontraba una isla en la que estaba tallado un antiguo símbolo que representaba el lado oscuro. El magma, o lava, era un fluido peligroso, una roca fundida. La lava, que a menudo emanaba de volcanes, estaba extremadamente caliente, a miles de grados, pero cuando dejaba de fluir, la sustancia se enfriaba y endurecía, formando finalmente obsidiana o arena de lava oscura. También podía formar basalto. ¿Esto es Minecraft?, pensó Anakin mientras se encontraba en la isla de Obsidian. Si lo mirara desde otra perspectiva, parecería un símbolo del yin y el yang. El magma que solía existir ya no existía y en lugar de lava fundida, Ahsoka estaba nadando en un agua anaranjada, roja y definitivamente no segura para nadar. Suspirando, Anakin miró al aprendiz tonto y gritó: «Deja de jugar ahí. Tenemos que irnos pronto». La lava ya no tenía ningún color y era como si le hubieran succionado la energía, lo que hizo que se endureciera instantáneamente, o al menos debería haberlo hecho, pero debido a su ubicación no lo hizo.
En lugar de eso, formó un estanque único de lava en movimiento, como arena, que era lava pero también arena, en la que se podía nadar, ya que tenía toda la flotabilidad de un líquido como el agua y, al mismo tiempo, no era pesada en absoluto. Era una sustancia extraña sin ningún propósito real dentro del universo, pero en ese momento podía usarse como quisiera Anakin. Se podía moldear y darle forma de cualquier cosa usando la fuerza, pero debido a la forma en que estaba este planeta, rápidamente seguía moviéndose. El tiempo se había detenido y esto se había convertido en las arenas del tiempo. Ese es un buen nombre. Arenas del tiempo, pensó Anakin mientras recogía y contenía la arena mediante el uso de la fuerza. Anakin había creado una zona muerta, pero no era como si la fuerza no pudiera existir allí. Era solo que sería extremadamente difícil que la energía se recuperara. Si Anakin hubiera hecho de este lugar una cicatriz adecuada y completa dentro de la fuerza, su propio campo de energía también se volvería inútil, y aunque no le importaría demasiado, se sentiría incómodo. Creo que lo tenemos todo. ¿Qué haremos a continuación? Shaq se acercó a Anakin, que había terminado de explorar el lugar. Ella no tenía nada más que ganar allí, y nadie más tampoco. Tal vez Zana, al quedarse aquí, comenzaría a ganar algo más de poder, pero este lugar no era adecuado para nadie más, y tal vez ni siquiera para Padmé. Pero su alineamiento era algo indeciso, incluso aunque Anakin sabía que ella se adaptaba mucho más al lado oscuro, no la iba a obligar y nadie más lo haría tampoco. No era como si fuera tan peligroso después de todo. Vale, lo es. Pero, con Anakin aquí, Padmé tenía la garantía de no sucumbir nunca del todo, especialmente con la conexión de Diada entre él y el resto. Podremos regresar pronto, pero ¿ves esta lava convertida en arena? Anakin comenzó a calentar la arena pero fue ineficaz. ¿Sí? Shaq asintió, confundido sobre a dónde iba esto. Es inmune a los rayos de la fuerza, lo que significa que probablemente también sea inmune a otras habilidades de la fuerza. La única razón por la que puedo usar la fuerza en él ahora mismo es manipulando el aire a través de la fuerza en lugar de usar solo el campo de energía en sí, explicó Anakin mientras planeaba con la arena para que tomara varias llenas. ¿No es esto inútil para nosotros? Preguntó Shaq. No. Si se implementa correctamente, esta cosa cambiará la forma en que los sensibles a la fuerza luchan entre sí. De hecho, aunque ahora pueda resultar inútil, eso no significa que no sea útil más adelante. Si lo integro en mí, ¿qué crees que sucederá? Anakin se refería a su bio-nanotraje que era parte de él. Esto podría usarse como algo con lo que entrenarse, algo para protegerse, pero también como una forma de controlarse mejor. Más específicamente, controlar mejor el campo de energía que estaba creando. Esta arena, las arenas del tiempo, me permitirían finalmente recuperar un poco más de control sobre el campo de energía que estoy generando. Entonces ya no tendría que aislarme más de la gente. Anakin se vio obligado a entrar en una especie de aislamiento y solo pudo interactuar con las chicas conectadas con él, o con su madre, o con cualquiera que hubiera pasado por la actualización de los midichlorianos. A medida que esos nuevos midichlorianos se conectaban mejor con su propio campo de energía, se convertían en parte de su dominio sobre la fuerza. Cuanto más fuerte se volvía, más consecuencias había para quienes lo rodeaban, y aunque no eran para sus seres queridos, ciertamente eran para él mismo. No le gustaba tener que mantenerse alejado de la gente, no es que no le importara tener que hablar con nadie. No. Separarse cada vez más lo haría cada vez más parecido a como lo veía la entidad divina. Intocable y también incomprendido, pues no quería convertirse en Dios. Sin embargo, todo el mundo parecía estar elevándose a esa posición y en algún momento él había comenzado a cambiar. Mentalmente comenzó a cambiar, no es que comenzara a devolverse tiránico y todo eso, sino el hecho de que podía tener el potencial de arruinarlo todo. Él podría, en un intento de regresar al mundo mundano, destruirlo. Si tiene el potencial de destruir planetas ahora, ¿qué pasará en el futuro? Teme que no podría ni siquiera tocar a alguien sin correr el riesgo de sufrir daño. ¿Qué pasará con sus futuros hijos? ¿Sus amantes, esposas y familiares actuales? La fuerza pudo haber visto esto como una posibilidad y probablemente por eso también estaba tratando de crear vínculos de Diada para él, para que no se convirtiera en algo que solo era conocido como un dios. Conocido como una entidad divina, algo muy arriba en el cielo e inalcanzable, porque no quería convertirse en como los dioses de Mortis. Los había visto encarcelarse por el miedo de los padres a destruir la galaxia y Anakin no quería eso.
Entonces, ¿deberíamos intentar llevarnos algunas de estas cosas con nosotros? Cuestionó Shahad mirando también a la tonta Ahsoka. Preferiblemente me gustaría llevármelo todo, pero no sé si eso sea posible. Anakin estaba haciendo los cálculos dentro de su cabeza, sabiendo también que todos, incluso Javita, se sentirían incómodos con estas cosas. Ahsoka parecía ser la única que estaba menos preocupada por ello mientras nadaba en esa cosa. Ahsoka, vamos. Si realmente quieres un grupo de estas cosas, entonces puedes ayudarnos a empezar a recolectarlas, le gritó Anakin, y eso pareció llamar su atención. ¿En serio? Parecía emocionada y Anakin no pudo negar su diversión, así que solo asintió con la cabeza. Sí. Uno puede preguntarse cómo Anakin iba a recolectar tanto como pudiera, pero estaba planeando crear un campo de fuerza dentro de su propia habitación, dentro de Javita y luego crear una subdimensión dentro de la fuerza y conectarla como tal, pero en lugar de permitir que la arena tocara el campo de energía ya que se destruiría, permitiría que la arena rebotara porque Anakin acolcharía el campo de energía usando algo de aire. Es hora de volver a casa. Anakin miró a su alrededor y tuvo una breve visión de Vader, pero en lugar de negro, estaba todo gris, lo que indicaba que también se perdería en las arenas del tiempo. Dejo la orden, declaró Qui-Gon a todos los miembros del Alto Consejo Jedi, después de haber discutido con ellos cosas sobre Anakin y sus acciones. Los eventos que suceden actualmente son anteriores a la llegada de Anakin y las chicas a Mortis, lo que a su vez significa que esto ya había sucedido, incluso antes de que Dooku, también conocido como Tyrannus, casi muriera. ¿Qué quieres decir con me voy de la orden? No es posible que... Ki-Adi-Mundi se puso de pie, al igual que otros que también estaban sorprendidos, ya que esto había salido de la nada. Lo soy. He visto cosas en el Empíreo, dentro de su orden y he llegado a una decisión. Es definitiva y deseo irme. Qui-Gon habló a todos los que estaban en la sala, con una voz tranquila que no tenía ninguna vacilación. Nadie sabía qué decir, porque Qui-Gon no había mostrado realmente ninguna señal, excepto las que indicaban que alguien querría irse. Se quedó con ellos, incluso cuando su prodigioso estudiante se fue, e incluso después de eso con el comienzo de las guerras clon, que ya no eran realmente guerras clon. Qui-Gon era alguien de quien no dependían demasiado, había hecho muchas cosas por ellos e incluso tuvo y tendría la oportunidad de unirse al consejo. Sin embargo, no abandonó la orden, por lo que tampoco se unió al consejo por razones que él mismo conoce. De hecho, los Jedi también son conscientes del razonamiento de Qui-Gon, especialmente porque fue Anakin quien les señaló muchos de sus defectos. ¿Deseas irte, de verdad? Yoda reflexionó sobre lo que eso significaba, especialmente porque parecía que Qui-Gon no había venido aquí solo para anunciar su decisión, algo de lo que los Jedi simplemente no podían prescindir cuando querían. La Orden Jedi, y por lo tanto unirse a ella, es un gran compromiso y, en algunos casos, te convierte en un esclavo no intencional porque los Jedi no permiten que la gente se vaya. Muchos Jedi, cuando Anakin se fue, no solo dijeron que se iban o querían irse, en cierto sentido escaparon. Lo haré. Qui-Gon iba a irse, con o sin el permiso del Alto Consejo Jedi, pues ahora lo necesitaban en otro lugar. De repente, el maestro Yaddle se puso de pie y siguió a Qui-Gon hasta donde estaba. El maestro Qui-Gon ha dicho algo. Yo también he visto cosas. Yo también deseo renunciar a la orden. Yaddle habló, sorprendiendo a todos de nuevo, ya que otro de sus maestros, un miembro del consejo, también iba a irse. Yoda se sentía en conflicto en ese momento, porque si bien le habían señalado los defectos de los Jedi, él todavía no había considerado que fuera lo suficientemente peligroso cambiar. Había envejecido y había visto muchas cosas. Cosas buenas de Anakin Skywalker, el emperador Empíreo, y sabía en el fondo que lo que Anakin estaba haciendo no estaba mal y que, de hecho, estaba en línea con la idea del equilibrio. Había escuchado y leído los manuscritos que habían registrado el código de las órdenes empíreas y hablaban de cosas que estaban en línea y en contra de los Jedi. Era como si fuera una amalgama de cosas que se enseñaban y era algo que había evolucionado de los Jedi, pero no solo de los Jedi, porque el lado oscuro también estaba incluido. Vio las enseñanzas, vio a los estudiantes y, lo más importante, por encima de todo, estaba la fuerza. En Tatooine, la fuerza fluía como en ninguna otra que había visto, y ni siquiera en Coruscant, donde recientemente habían expulsado la oscuridad que les impedía ver nada, no era nada en comparación. Yoda vio que la mayoría de los que estaban en la sala dependían de él para tomar la decisión final.
Después de todo, él era el gran maestro Jedi, por lo que tenía sentido que fuera él quien decidiera si podía permitir o no que Qui-Gon y ahora Yaddle se fueran. No era exactamente una persona malvada, pero tampoco se podía decir que Yoda fuera bueno, porque si bien había hecho muchas cosas buenas, también permitió y facilitó que los Jedi se convirtieran en lo que son. Sin embargo, no se debe echar toda la culpa a Yoda, ya que heredó la orden cuando todavía estaba muriendo por dentro y corrupta debido a las cosas que habían sucedido. No importa lo que Yoda quisiera o pudiera hacer, no podría arreglar las cosas. ¿Razón tienes?, preguntó Yoda sabiendo muy bien el razonamiento, pero quería más, pues no quería exactamente seguir dejando que la gente se fuera, incluso con la culpa que ahora estaba empezando a sentir. Por muy pequeño que sea el hecho, Yoda empezó a imaginar cómo sería separar a alguien de su familia. Separar a los padres y a sus hijos era sin duda una experiencia traumática, y con o sin la fuerza, eso es preparar a alguien para vivir con emociones negativas. Creo que me he expresado con claridad, respondió Qui-Gon, sin estar dispuesto a pasar por todo el proceso de explicación, pues ya lo había hecho muchas veces antes. En ese momento, otros dos maestros Jedi se hicieron notar, salieron por las puertas y entraron en la sala del consejo. Se trataba de Luminara Unduli y Quinlan Vos. A los dos también nos gustaría abandonar la orden. Esto definitivamente va a ser un momento divertido, ¿no?, pensó Qui-Gon para sí mismo, ya que ahora no estaba solo en sus pensamientos y, en cambio, había otros dos, no, otros tres que querían venir e irse. Luminara y Quinlan tenían sus propias razones para querer irse y marcharse, lo que a su vez los llevaría a ambos a dirigirse hacia el Empíreo junto con Qui-Gon. Era como si la Orden del Empíreo estuviera robando a los Jedi y también reclutando en áreas de la galaxia a las que los Jedi no irían. Un ejemplo es el Zabrak de Datomir. Quizás no lo acompañara al Empíreo, ya que era allí donde pretendía ir. Parecía que algo había cambiado en Yoda, algo que no era negativo, pero tampoco positivo, porque solo pronunció 3 palabras que sorprendieron a todos nuevamente. En realidad, tampoco debería haber sido así, ya que Yoda también había dejado que Anakin, el elegido, se fuera. Puedes irte. Pero maestro Yoda y Mundi todavía de pie intentó protestar, pero Yoda no quiso saber nada, ya que parecía que había envejecido un poco más de lo que aparentaba en ese momento. No. Puede irse, usted puede. Deténgase, yo no puedo, habló Yoda, pero tenía algo más que decir. Cambiaré, ya veo. Jedi, ya no estáis todos, pero, suspiró Yoda, antes de hacer un gesto y no decir nada más y hacer que todos se fueran. Había mucho de qué hablar ahora, pero las cosas se volverían cada vez más agitadas tanto para los Jedi como para la República ahora que más gente se marchaba. Las reacciones de muchos variarían, e incluso Obi-Wan se cuestionaría a sí mismo y a los Jedi, ya que Qui-Gon se iba a otro lugar que era como los Jedi, pero no como los Jedi al mismo tiempo. Porque no se convirtieron en guardianes de la paz de la galaxia en el Empíreo y vivieron vidas completamente normales, aparte de tener que aprender sobre la fuerza y luego seguir adelante para hacer las cosas que querían. Libertad. El tiempo comenzaba a avanzar de nuevo, ya que Anakin y las chicas finalmente habían dejado Mortis, pero había algo diferente en todos ellos, ya que no eran los mismos que antes. De hecho, la cantidad de tiempo que pasaron dentro del reino de Mortis fue de alrededor de 2 años, lo que significa que ahora todos eran mayores. Lo extraño, sin embargo, fue que Ayla en realidad no había dado a luz porque el tiempo en este planeta era completamente extraño. Mientras Ahsoka envejecía y todos los demás también envejecían, debido a su inmortalidad, ellos no envejecerían, pero el progreso y desarrollo del feto se había detenido. Anakin conectó esto con 2 cosas, la primera era Mortis mismo, incluso después de haber perdido su majestuosidad por su culpa, todavía había cosas aquí que dejarían a uno preguntándose, luego también estaba el hecho de que su hijo también estaba conectado a la fuerza y había entrado en éxtasis como tal porque él había cortado pero aún permitido que la fuerza permaneciera en Mortis. Esto fue aterrador y obligó a Anakin a comenzar a reevaluar lo que debía y no debía hacer cerca de Ayla, ya que no quería que su futura hija sufriera daño. También crearon algo que pudiera almacenar todo, es decir, toda la arena del tiempo dentro de un dispositivo especializado para mantenerlo todo contenido hasta nuevo aviso. Anakin definitivamente no estaba dispuesto a irse y tenían mucho más tiempo antes de que Mortis fuera destruido. Él podía sentirlo y los demás también, pero desafortunadamente este viaje de entrenamiento estaba llegando a su fin a pesar de haber pasado tiempo allí.
parecería que el plazo límite para la fecha de vencimiento de Mortis era de 2 años. El tiempo transcurrido en Mortis fue como un blip y al salir todos se habían quedado dormidos una vez más, solo para despertar y ver que Mortis, o el monolito de Mortis, ya no estaba allí. Algunas cosas habían cambiado en lo que se refiere a las relaciones, especialmente en lo que se refiere a Zana, ya que ella estaba empezando a cambiar de opinión y ahora era una amante de Anakin. Lo único que faltaba por hacer era casarse con ella y entonces sería oficial. Las únicas dos que quedaron después de eso fueron Ahsoka y la hija, a quien todos decidieron que debería tener otro nombre. Anakin sugirió el nombre, Eve, pero no dio más detalles sobre por qué se eligió ese nombre y todos lo aceptaron. Lo mismo hizo la hija, que ahora tiene un nombre distinto al que se le suele dar a una persona. Le gustaba el nombre, pero eso no significaba nada, ya que Anakin la desagradaba bastante. Después de todo, acababa de matar a toda su familia, y eso definitivamente fue algo que afectó sus sentimientos hacia él, porque esto no era lo que ella había imaginado. Anakin tampoco lo había imaginado, pero las cosas simplemente pasan. Más específicamente, la fuerza simplemente sucede. Entonces, aunque habían pasado 2 años, Eve no había perdonado a Anakin por lo que había hecho, porque ¿quién lo haría? Sin embargo, ese vínculo, el vínculo de la guiada, todavía existía entre los dos, lo que significaba que había algo en el hecho de que los dos estuvieran juntos. Diablos. Incluso se había vuelto más pequeña como resultado de la diada y de la unión del lado oscuro y el lado luminoso dentro de ella. Si hasta la fuerza lo soporta, ¿cómo podría Eve ir en contra de ello? Luego estaba Ahsoka, que estaba empezando a desarrollarse cada vez más, llegando a su forma adulta y también era bastante alta, incluidos los Montrals, por supuesto. Anakin realmente no había hecho nada con ella, ya que, aunque ahora era mayor, alrededor de los 17 años y se acercaba rápidamente a la marca de los 18, no sentía que fuera el momento de hacer nada todavía. Probablemente sucederían cosas en el futuro que permitirían ver el desarrollo de su relación más a fondo, pero por ahora lo único que uno necesita saber es que Anakin se ha vuelto más cercano a todos. En cuanto a otras cosas, entre las que se incluía el progreso del grupo en términos de capacidades, ya que con otra persona añadida a la Yad, todos se beneficiaron. Anakin recibió un aumento en las suyas y también lo hicieron los demás como resultado, especialmente con Eve siendo increíblemente poderosa. En general, todo fue genial, o al menos algo genial, porque Anakin ahora tenía que lidiar con una mujer, cuya familia había asesinado. No era exactamente algo tan genial, y requeriría algo de tiempo, pero ahora ella se vio obligada a acompañarla a regañadientes, ya que Anakin y las chicas se dirigían de regreso al Empíreo. No había cambios en el tiempo dentro de la galaxia, incluso con el grupo que había crecido a lo largo de 2 años. Sin embargo, había algunas cosas que Anakin se había perdido, como descubriría más adelante y cosas que todavía estaban sucediendo en este momento que sin duda serían de interés. El Senado estaba en llamas con la discusión mientras la gente se preparaba para el caos de las negociaciones que se avecinaban. Es un tema candente. La galaxia en su conjunto estaba esperando con anticipación lo que estaba sucediendo, ya que esto decidiría si el conflicto continuaría o no, ya que nadie quería vivir bajo la constante amenaza del peligro. Eso no significaba que los de arriba escucharan, porque después de todo, la guerra es rentable. El Senado estaba en llamas con la discusión mientras la gente se preparaba para el caos de las negociaciones que se avecinaban. Es un tema candente. La galaxia en su conjunto estaba esperando con anticipación lo que estaba sucediendo, ya que esto decidiría si el conflicto continuaría o no, ya que nadie quería vivir bajo la constante amenaza del peligro. Eso no significaba que los de arriba escucharan, porque después de todo, la guerra es rentable. Con la galaxia en caos, el Senado se reúne y comienza las negociaciones con los separatistas. Anakin, ahora enfrentado a la certeza de su inminente y abrumador poder, desea crear algo que le permita tener el control. Qui-Gon Jinn y un grupo de otros Jedi han abandonado la Orden Jedi y se dirigen al Empíreo para unirse a esa orden. ¿O es que Qui-Gon y los demás se dirigen al Empíreo solo por otros motivos? Un ejemplo es Luminara Unduli y Quinlan Vos, que quieren ver a sus respectivos antiguos aprendices. La Orden Jedi, ahora más dividida que nunca, afortunadamente no tiene que lidiar con los separatistas y las guerras clon, porque las negociaciones están a punto de comenzar. El Empíreo se ha apoderado de los Ups y ya han comenzado a llevarse a cabo grandes reformas, al tiempo que se toman medidas enérgicas contra los criminales que se encuentran dentro.
Con la esclavitud abolida en los territorios de la República, el espacio UT, el espacio separatista e incluso el Empíreo, la gente podía esperar volver a ser libre. Sin embargo, no todo es bueno, porque hay una corriente subterránea que amenaza con derribar la calma pacífica que precede a la tormenta. Yoda, Mace y los Jedi se enfrentan ahora de visiones de oscuridad, aunque no están oscurecidas y las palabras del Conde Dooku parecen ser ciertas. Alguien dentro del Senado de la República Galáctica está controlando las cosas, pero su investigación no arrojaría ningún resultado. A pesar de haber recuperado su capacidad de previsión, esta aún se encuentra disminuida después de muchos años de desuso. Había algo más. Algo que se agitaba en el espacio profundo y oscuro, fuera del alcance de todos los habitantes de la galaxia conocida. No solo eso, sino que en realidad se trataba de invasores que estaban empezando a invadir la galaxia. Invasores que empezaban por los confines más exteriores de la galaxia. Los primeros en entrar en contacto con estos invasores fueron los Empíreos, y esto significaría la guerra que vendría después. Por ahora, la galaxia tendría que lidiar con sus propios conflictos internos, con alguien planeando algo detrás de escena y no el Lord Sidious. El exterior del edificio del Senado constaba de un gran patio conocido como la Plaza del Senado, que mostraba varias estatuas de los antiguos fundadores de la República. El interior albergaba la Cámara del Senado Galáctico, que podía albergar 1024 cápsulas repulsoras que se desprendían de la pared de la cámara y estaban equipadas con micrófonos amplificadores de voz, traductores y cámaras flotantes que grababan los diversos procedimientos. En el centro de la cámara había un podio donde el canciller supremo y el vicepresidente presidirían las reuniones del Senado. Caballeros. Damas. Todos los que estén en el medio. Les damos la bienvenida a nuestros invitados esta noche. Gritó una voz, por encima de las voces de muchos y diversos seres que estaban allí para presenciar el evento que se estaba desarrollando. Era el Senado de las Repúblicas Galácticas, y todos estaban reunidos aquí, esperando la llegada de los diversos representantes del movimiento separatista. Todos esperaban al líder de este movimiento, el Conde Dooku, pero no estaba a la vista en ese momento y la gente estaría confundida y sorprendida por lo que estaba por venir. El Senado Galáctico serviría como el principal cuerpo legislativo de la República Galáctica. Era responsable de crear leyes, mediar en disputas, hacer tratados y regular el comercio. Tenía la autoridad para recaudar impuestos, declarar la guerra, declarar zonas de libre comercio y gestionar casi todas las acciones necesarias para preservar la estabilidad de la República. A pesar de su vasta autoridad, no procesó a los infractores, dejando el sistema judicial en manos de la Corte Suprema y los esfuerzos de mantenimiento de la paz en gran medida en manos del Departamento Judicial. El Senado no podía ordenar a la Orden Jedi que entrara en acción, pero a menudo podía presionarla para que cumpliera sus directivas. Esto se podía ver en las acciones que tomaron los miembros del Senado para asegurarse de que los Jedi participarán en las guerras clon, que se esperaba que terminaran después de unos meses de escaramuzas. El canciller supremo estaba en el medio, sonriendo de oreja a oreja mientras sus planes comenzaban a retomar el rumbo sin ninguna interferencia en lo que estaba sucediendo. Sin embargo, Palpatine no pudo ver que había alguien acechando en las sombras, esperando su oportunidad de darse a conocer y exponer a Palpatine como lo que realmente es. Después de la batalla de Naboo, Sheev Palpatine regresó a su mundo natal como el nuevo canciller supremo de la República Galáctica. La reina y el nuevo canciller se felicitaron mutuamente por sus respectivas victorias. Palpatine prometió a Amidala que dedicaría su cancillería a luchar contra la corrupción en el Senado. A medida que la crisis separatista se intensificaba hasta convertirse en una guerra abierta, el Senado aprobó la moción del representante Junior Jar Jar Binks para otorgar poderes de emergencia al canciller Palpatine. El canciller prometió públicamente renunciar a su autoridad en tiempos de guerra una vez que se resolviera la crisis, pero el Lord Sidarth Tyrannus advirtió al caballero Jedi Obi-Wan Kenobi que el Senado había caído bajo la influencia de un señor oscuro de los Sith. El gran maestro Yoda ignoró la advertencia de Tyrannus, considerándola un intento de confundir a los Jedi. A medida que avanzaba la guerra, los poderes de emergencia de Palpatine erosionaron la autoridad del Senado, mientras que las enmiendas a la Constitución Galáctica provocaron preguntas incluso del propio Comité Leal del Canciller. Aunque Palpatine había erosionado la autoridad del Senado, eso no significaba que sus propias decisiones y acciones no volvieran a él, porque en ese momento, todos los clones de los Kaminoanos habían desaparecido.
Ya no había clones para luchar en la guerra por la República y se habían vuelto dependientes del Empíreo. Se había usado una carta inversa de uno, por ahora en lugar del Empíreo porque económicamente en una posición que requería de la República, ahora era la República la que necesitaba al Empíreo. Aunque las razones o el poder de influencia varían, los roles aún se han invertido y esto es algo que al Canciller Supremo le desagrada mucho. Un tirano puede hacer que cualquier cosa parezca ser la voluntad del pueblo, pensó una persona, la misma persona que estaba aquí esperando su oportunidad para exponer a Sidious. Basta. Gritó una voz de nuevo, esta vez desde la plataforma más central, donde estaba sentado Sidious, también conocido como Sheev Palpatine, el Canciller Supremo de la República Galáctica, junto a sus ayudantes. Fue precisamente el ayudante de Palpatine el que se había colocado en primera línea y había ordenado a todos que guardaran silencio. Ya he dicho basta. Fue todo un espectáculo, ya que el Senado estaba rebelde y definitivamente no parecía estar bajo el control de Palpatine. Pero él no necesita mostrar abiertamente algo así como control sobre los demás y, en cambio, podría dar un paso atrás y permitir que otros hagan su trabajo por él. Era muy propio de Palpatine hacer algo así, pues él se creía por encima de cosas como esa, especialmente desde que alcanzó una posición tan alta. Palpatine definitivamente no era inmune a las influencias y seducciones que a otras personas corruptas les gustan. La única diferencia entre él y los demás es el hecho de que él es sensible a la fuerza, un manipulador genial y tiene objetivos diferentes a los de los demás. Mientras que todos los demás pueden estar preocupados por sí mismos, su bienestar o incluso pueden estar preocupados por el bienestar de quienes están por debajo de ellos, Palpatine tenía objetivos. Grandes ambiciones y deseos con los que solo se darán a conocer una vez que alcance el estatus que desea. Correcto. Canciller Supremo. Gracias. Palpatine agradeció a su ayudante, pues siempre era bueno continuar con la fachada que pronto terminaría. Se había estado impacientando cada vez más desde el ascenso de Anakin Skywalker a emperador, especialmente porque fue antes de que él mismo pudiera convertirse en emperador. A veces, la vida no es tan justa. Sin embargo, no importaba, porque la cantidad de poder que Sidious tendría después de esto sería inmensa y posiblemente mayor que la que tiene el Empíreo. Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que algo salga mal, pero Palpatine ya lo había considerado todo. Incluso los Jedi. Gracias a todos por acompañarme hoy aquí. Lo primero que me gustaría decirles es que vamos a poner en espera nuestros pedidos de droides empíreos, porque no sabemos lo que pueda pasar a continuación. El tirano empíreo puede que no esté contento con esto, pero ya hemos dado nuestras razones para romper el contrato primero. Palpatine quería tratar de plantar semillas de duda en lo que respecta al Empíreo. Estaba tratando de asegurarse de que la República solo recurriría a él en busca de respuestas, ya que él será su único líder una vez que se declare emperador de una República Galáctica reformada en un imperio. Ahora, pasemos a otras cosas. Es decir, las de los separatistas y cómo negociaremos con ellos. Me complace informar a todos que el líder de la escoria separatista, el conde Dooku, ha desaparecido y, como resultado, su tiranía ha llegado a su fin. Esto hace que sea aún más fácil para nosotros discutir las cosas ahora, ya que los líderes, los representantes de los separatistas han decidido tan gentilmente venir aquí a la República para hablar de las cosas. Palpatine hasta este punto no había mencionado nada sobre renunciar a sus poderes de emergencia. Esto surgiría más adelante. El Senado estaba entusiasmado, porque si bien algunos aquí podrían perder las ganancias que se podrían obtener a través de la guerra, o los turbios negocios que podrían hacerse para obtener ganancias, ahora no tendrían que vivir bajo la presión constante de ser perseguidos y asesinados. Especialmente porque parecía que el conde Dooku estaba apuntando específicamente a cosas y a aquellos que continuarían enriqueciéndose o tenían algún nivel de poder que era corrupto. Obviamente, el hombre, Dooku, no era perfecto, así que también atacaría a aquellos que eran considerados inocentes. Si se me permite preguntar, ¿ya llegaron los representantes de los separatistas? Preguntó una persona, alguien de una de las muchas facciones, planetas y sistemas que forman parte de la República. Me temo que aún no han llegado y se han retrasado, respondió Palpatine con naturalidad, pues él era el que había provocado el retraso. Se aseguraba continuamente de que le siguieran siendo leales y la única forma de conseguirlo era a través de la manipulación, el dinero y otros medios. Gracias, respondió la persona, dando un paso al costado y permitiendo que las conversaciones en el Senado se desarrollaran y continuaran.
Había algunas facciones, pero las principales eran una parte de Palpatine, las que buscaban la paz, la facción neutral y la última pero probablemente la más caótica facción que quedaba, la que se centraba en las ganancias. En total, había 4 facciones principales a las que prestar atención, sin tener en cuenta las facciones más pequeñas que no entraron en discusión o que, de hecho, eran una parte más pequeña de una facción más grande. Todos tenían sus propios planes y sus propios deseos, lo que a su vez creaba una situación diplomática difícil de controlar. Sin embargo, para Palpatine, el caos y el desorden solo le hacían más fácil controlar el Senado. Sin embargo, todo se detuvo cuando los separatistas fueron guiados al gran salón del Senado y todos estaban anticipando lo que vendría después. Bienvenido. Palpatine se levantó con una sonrisa en su rostro, pues esta era una sonrisa genuina y verdadera, una que no se parecía a la que tenía cuando actuaba. Ese retraso no solo funciona para ti, maestro. Estos pensamientos, nuevamente, vinieron de algún lugar dentro del Senado, pero esta persona solo se revelaría cuando llegara el momento. Ahora no es el momento. Bienvenidos a la República Galáctica, porque sé que la mayoría de ustedes son de aquí, pero eso ya no importa, porque aquí tendremos revelaciones hospitalarias. El Canciller Supremo estaba actuando su parte, su papel en todo, lo que solo lo consolidaría aún más a él y a su posición. Después de todo, él era quien tenía el poder. Gracias por darnos la bienvenida. Después de muchas horas, el liderazgo de los separatistas había cambiado para adaptarse mejor a Palpatine, pero poco sabía él que esto no solo funcionaría a su favor, sino también en su contra. Sí, bueno, ahora que estamos todos reunidos aquí, creo que podríamos empezar a andar con buen pie, ¿no te parece? Palpatine tenía una sonrisa en el rostro, mientras su rostro envejecido y arrugado mostraba una expresión que podría describirse como maliciosa, depredadora o magnánimo. Lo que a cada uno le guste. Sí, bueno, ahora que estamos todos reunidos aquí, creo que podríamos empezar a andar con buen pie, ¿no te parece? Palpatine tenía una sonrisa en el rostro, mientras su rostro envejecido y arrugado mostraba una expresión que podría describirse como maliciosa, depredadora o magnánimo. Gracias por darnos la bienvenida aquí, Canciller Supremo Palpatine, dijo uno de los representantes, pero no eran como los de antes. De hecho, Palpatine hizo que todos los representantes fueran reemplazados por otros que sabe con certeza que están bajo su control. Si hubiera permitido que esos elementos inestables siguieran su camino, habrían acabado por arruinar sus propios planes. Algunos dirían que podía prever el futuro, pero eso no era cierto ya que no previó el futuro, sino que se aseguró de eliminar elementos que influirían en la dirección que quería tomar. Si había una persona que obstaculizara sus planes de manera importante, entonces simplemente la mataría. Si hubiera una organización que quisiera socavar lo que él estaba buscando, haría que sus líderes fueran reemplazados y que fueran totalmente leales a él. La forma más rápida y fácil de obtener lealtad de los demás es usar dinero, pero eso es débil. El dinero es una fuente débil de vinculación, por lo que Palpatine necesitaba algo más que controlar a aquellos sobre los que tenía control. ¿Algún tipo de influencia? Sí, sí. Es bueno tenerlos a todos aquí para un diálogo pacífico. Siento, al igual que muchos otros, que la lucha entre la República y los separatistas tiene que terminar, respondió Palpatine, su voz para que todos la oyeran. Tiene que terminar, porque debo acabar con los Jedi, convertirme en emperador y luego ir tras el Empíreo. Palpatine tenía grandes planes y deseos. El Empíreo se estaba convirtiendo en una amenaza demasiado grande para que él siguiera impidiéndole continuar la guerra. Sería perjudicial, ya que había descubierto que el territorio del Empíreo solo se estaba expandiendo durante el breve conflicto conocido como las Guerras Clon. Parecería que Anakin, al convertirse en el líder de una enorme potencia galáctica, ha traído la paz a la no tan pacífica República. Es curioso que las acciones de Anakin fueran las que trajeron más paz a la República, aunque de manera indirecta, en comparación con lo que los Jedi habían logrado por sí mismos. No es que los Jedi no hayan hecho grandes cosas, pero no lograron mantener la paz y permanecer como guardianes de la paz, pero ni siquiera pudieron hacer eso. Ahora, si todos se calmaran. Creo que podríamos tener algunas cosas que discutir. Palpatine entonces comenzó a hablar de muchas cosas. Cosas que incluían lo que iba a pasar de ahora en adelante, si los separatistas serían absorbidos nuevamente por la República o no, qué tipos o términos de negociaciones se llevarían a cabo, ya que si bien era cierto que la gente no quería pelear, tenía que haber algo que pudieran ganar.
Las personas son codiciosas por naturaleza, porque es algo natural querer más, ya que cuando se trata de algo a lo que se le puede poner un precio, nunca hay suficiente. Más, 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 más. Alimentad a la bestia, y esa bestia es el Senado, o los miembros del Senado que buscan beneficiarse de las negociaciones, ya sea porque fueron los perjudicados directa o indirectamente por la guerra. También hay otros que querían beneficiarse simplemente porque la guerra estaba terminando y el botín iba a pagar al vencedor. Algo que nunca se estableció, y este tipo de final podría considerarse una paz blanca. Una paz blanca es un tipo de tratado de paz en el que las naciones acuerdan un cese de las hostilidades y un retorno a la situación anterior a la guerra. Ningún territorio cambia de manos, ningún dinero se intercambia y ninguna de las partes renuncia a ningún núcleo en el tratado de paz. Técnicamente, eso fue lo que sucedió, pero el nuevo liderazgo separatista estaba más que dispuesto a rendirse y volver a unirse a la República. Palpatine se había asegurado de ello, aunque no estaba directamente involucrado, había buscado específicamente a las personas que eran más adecuadas para él. Aquellos que se sientan más cómodos con situaciones que, aunque no les beneficien, serán obedientes. Muy pronto, Palpatine permitirá que los líderes originales tomen el mando nuevamente, ya que los actuales son peones. Desafortunadamente, la pérdida de la Federación de Comercio a Palpatine le agradaba la Federación, especialmente porque eran tan leales a él en la República, y no solo eso sino leales a él como alguien bajo el nuevo movimiento separatista indirectamente también. Destruiré al Imperio. Palpatine hizo esta promesa por lo que parecía la milésima vez, ya que realmente quería que el Imperio fracasara. Luego está el elegido de los Jedi, pero parecía que él no era el elegido para ellos después de todo. De hecho, Sidious estaba empezando a tenerle miedo al Imperio y a quién podría estar detrás de él. Nunca reconocería a Anakin Skywalker como el verdadero líder, porque si bien había hecho algunas cosas, no serían suficientes para Palpatine. La mayoría de las cosas que sucedieron tuvieron que ser dirigidas por otra persona, y aunque todavía tenía espías dentro del Imperio antes de la toma de poder de Anakin, pudo decir que alguien más estaba dirigiendo las cosas detrás de escena. La emperatriz de la época, Shmi Skywalker, era como una marioneta y Palpatine aún no había descubierto quién era. No podía ser Anakin, pues era alguien que estaba aprendiendo con los Jedi y era joven cuando llegó por primera vez. Por lo que Sidious entendió, Anakin Skywalker era apenas un niño de 9 años. Es ridículo pensar que ya era tan inteligente y que tenía la previsión de pensar en todo, incluso hasta el punto de reconocerlo como un Lord Sith. Había engañado a los Jedi, por lo que seguramente también había engañado al niño. Sidious creía y no creía que Anakin era el elegido, porque Anakin no se adhirió a los Jedi. Tampoco parecía tener nada más de mucho poder y también parecía estar manipulado. Las conversaciones en el Senado fueron, por supuesto, largas y difíciles, y se pensó en las demandas, condiciones y todo lo demás que habían hecho los separatistas. Aunque los líderes separatistas actuales no eran más que peones de Palpatine, habían asumido el manto del liderazgo sin saber que eran peones. Todos creían que estaban haciendo las paces con la República y que finalmente sus críticas serían escuchadas. Sentían como si estuvieran cambiando algo, cuando en realidad lo estaban haciendo, pero no era un cambio que esperaban. Amigos míos. Creo que finalmente es hora de que comencemos a firmar este tratado. Gritó Palpatine mientras todo parecía ir exactamente según sus planes. Si bien es posible que ni siquiera fuera necesario que estuviera allí, aún así debía demostrar que él es quien tiene el control, quien está a cargo de la República. Podría haber utilizado sus actuales poderes de emergencia para vetar y permitir que el conflicto terminara, pero eso no era lo que quería. Hacerlo enviaría un mensaje equivocado a los separatistas, porque ellos creían plenamente que eran los buenos. Así también la República se consideraba plenamente buena. Sin embargo, cuando se trata de este tipo de cosas, en la guerra, no hay buenos ni malos, solo ganadores y perdedores. Incluso en lo que respecta a esta paz blanca, los separatistas seguirían siendo considerados los perdedores, porque fueron ellos los que iniciaron este conflicto, pero fueron ellos los que vinieron a ponerle fin. No importa si usted fue el que más se benefició, como si en realidad fuera el que más se benefició porque la República tuvo uno al final. Los términos y acuerdos que se hicieron no fueron buenos acuerdos ni condiciones. A los ojos del público, solo verían que los separatistas habían acudido a ellos y les habían rogado que pusieran fin a la guerra. Este es el aspecto más importante, la gente.
La Confederación de Sistemas Independientes, también conocida como la Confederación, la CEI, la Confederación Separatista, la Alianza Separatista, el Estado Separatista, el Nuevo Orden, los prosecesionistas, o coloquialmente como los separatistas, Sexo Sepies, fue el gobierno y movimiento separatista liderado por Dark Sidious y su aprendiz, el Conde Dooku. Formada por varios gobiernos planetarios y sectoriales, así como algunas megacorporaciones, que declararon intenciones de abandonar la República Galáctica, negándose a cumplir con sus impuestos excesivos y la corrupción en el Senado durante la crisis separatista. Así que eso fue lo que se dio, se redujeron los impuestos excesivos para quienes formaban parte del movimiento separatista, y luego estaba la corrupción del Senado, algo que se ocultó fácilmente tomando el control de las empresas de medios y aprovechando el control y el poder para destruirlas y obligarlas a informar lo que uno quiere. En las décadas previas a las guerras clon, muchos veían a la República como un gobierno fallido, plagado de corrupción y una burocracia sin sentido que sofocaba las voces de muchos electores representados en el Senado Galáctico. La secesión creció durante el período posterior a la invasión de Naboo, y los gremios comerciales y las corporaciones comerciales se desilusionaron con la República después de que se aprobó la ley para imponer impuestos a todas las rutas comerciales hacia los sistemas estelares periféricos. En esta situación crítica apareció el Conde Dooku, un antiguo maestro Jedi que se había desilusionado de la República y de la Orden Jedi que la servía. Esta figura carismática despertó sentimientos antirrepublicanos en muchos mundos, allanando el camino para una rebelión contra el gobierno. Se formó una agrupación de separatistas, con Dooku a la cabeza, que presionaba para que un nuevo gobierno sustituyera la estancada República. Finalmente, este movimiento separatista se estableció como la Confederación de Sistemas Independientes, un organismo formalmente opuesto a la República Galáctica. Los miembros del CEI incluían la Alianza Corporativa, la Federación de Comercio, el Gremio de Comercio, el Clan Bancario Intergaláctico y la Tecno Unión. Aunque la República reconoció que muchos de sus mundos miembros estaban en rebelión, se negó a reconocer formalmente la existencia de la CEI como su gobierno común, considerando que hacerlo la legitimaría. Ahora bien, eso no importaba, o al menos sí importaba porque Palpatine también había sido rápido en el gatillo y en lugar de llamar a los separatistas otro organismo gubernamental, los términos del acuerdo dentro del tratado incluían que nunca podrían decir que lo eran. Esto es importante para Sidious ya que significa la diferencia entre la noche y el día, porque reconocer la soberanía de alguien o algo más solo aumentaría la influencia y el poder de esa persona o gobierno. Los separatistas nunca habrían ganado la guerra y Sidious se había asegurado de que los líderes títeres lo supieran. Implantaba la idea de que siempre perderían, ya que muchas de sus victorias y derrotas habían sido manipuladas por él mismo. Sidious estaba cerca ahora, y haría que hoy fuera el día en que se convirtiera en emperador. Había esperado lo suficiente, ya que tenía el apoyo y todo preparado para permitirse ese puesto. Los Jedi no tenían ninguna posibilidad de enfrentarse a él, ya que tenía demasiadas cosas bajo su control y eso sin tener en cuenta que muchos de los Jedi se marchaban constantemente en ese momento. Con o sin el permiso de los miembros de la Orden, la gente seguía yéndose. Tengo que agradecerle eso al actual emperador Empíreo. Sidious odiaba y amaba que la partida de Anakin jugara un papel enorme en la caída de los Jedi. Los términos de la República a los separatistas fueron que las corporaciones que componían la Confederación fueron imperializadas y asimiladas a la maquinaria de guerra imperial, y la mayoría de los mundos separatistas fueron absorbidos por el Imperio, con muchas razas prominentes de la Confederación esclavizadas, mientras que otras, como los trandosanos, se aliaron con el Imperio. Así es, Imperio, porque Sidious estaba a punto de reformar la República. Podría haberlo hecho hace mucho tiempo, pero ahora estaba listo para seguir adelante y no tendría miedo de las represalias de los Jedi. O incluso la represalia del público, ya que también había estado difundiendo propaganda por toda la República. No pudieron ir contra su poder desde el principio, y cualquier posibilidad de que la República siguiera siendo una república libre, había desaparecido hacía tiempo. Una vez elegido canciller supremo, todo iría, fue y sigue yendo cuesta abajo a partir de ahí. ¿Y ahora? Firme aquí, por favor. Gritó Sidious, algo emocionado, pero parecía que había algún disturbio dentro del edificio del Senado. ¡Alto ahí! Gritó una voz y varias personas dentro estaban confundidas, al igual que los ciudadanos que miraban la transmisión en vivo de esta reunión del Tratado de Paz. Yo, el Conde Dooku y líder de los separatistas, no apruebo esto.
Parece que las cosas han cambiado para peor, para Sidious, claro. Final del capítulo.